Gracias por aceptar la entrevista. La primera pregunta va directamente dirigida hacia un tema que nos aflige a todos los uruguayos y es el tema de la inseguridad hoy en día. Las respuestas del gobierno, la separación de Bonomi en una reunión a donde supuestamente tenía que haber ido el ministro en San Luis y todas las reacciones del gobierno que hasta ahora parecen no entender por a dónde va la cosa. Bueno, el agradecido soy yo, Diego, por la confianza que tienes en mí para hacernos esta entrevista en este programa que sale en todo el país. El tema de la inseguridad, nosotros hace mucho tiempo que veníamos previendo que iba a tener esta eclosión, lamentablemente. ¿Por qué? Porque si tú hablas con un profesional del tema, como puede ser un sociólogo, por ejemplo, te va a decir que esta explosión de criminalidad que padece el Uruguay ya desde hace unos cuantos años a esta fecha puede deberse a tres razones. Una es por una explosión demográfica, o sea, poblacional. Una población que queda demasiado grande en un corto lapso de tiempo no tiene manera de satisfacer las necesidades de ese crecimiento poblacional y bueno, mucha gente desesperada sale a robar para comer. No es el caso del Uruguay, por supuesto, somos 3 millones y moneda desde hace décadas y acá en Uruguay nadie sale a robar para comer, nadie, ¿no? La otra causa que podría decir un sociólogo sería de que hay una explosión de pobreza. Si bien las cifras que el gobierno habla de la pobreza son mentirosas, el gobierno habla de un 8 o 9% de pobreza, yo la sitúo no menos en un 30%, de todas maneras, primero, no hay por qué criminalizar a la pobreza, y segundo, tampoco es una cifra de que indique que va a haber una explosión criminal por los pobres que hay. Y tercero, diría un sociólogo que la causa de una explosión criminal se debe a un desastre educativo. ¿Y es acá donde está la madre del borrego? ¿Por qué? Porque hace décadas que en el Uruguay padecemos un destrozo educativo. Hemos transformado la educación en adoctrinamiento en pro de un proyecto político basado en la estrategia histórica del Partido Comunista, en un axioma de un pensador comunista italiano llamado Antonio Gramsci, que decía que antes que el poder político hay que tomar el poder cultural, decía él. Y ningún país del mundo se aplicó tan bien ese axioma como en Uruguay, a través de un genio que tenía el marxismo, llamado Rodney Arismendi, secretario general durante mucho tiempo del Partido Comunista, padre de la actual ministra del Ministerio de Desarrollo Social, Marina Arismendi. Y acá, ante la total pusilanimidad de los partidos tradicionales, especialmente el Partido Colorado, que fue quien más gobernó, el Partido Comunista se impuso a través de los gremios de la educación en los 3 niveles educativos, porque hoy se diría que hasta la escuela está adoctrinada, especialmente la universidad, ni hablar, y también el nivel secundario de educación, ¿es así? A tal punto que si hoy uno hace una encuesta entre los jóvenes de nuestro país, la inmensa mayoría cree que Mujica y los Tupamaros fueron cruzados contra la dictadura, cuando nunca tiraron un tiro contra la dictadura. En realidad tiraron tiros, mataron, robaron, violaron los derechos humanos, secuestraron contra la democracia. ¿No es así? Y terminaron con la democracia y fueron puestos presos por la democracia. Por tanto, el tema criminal es un tema muy grave porque es un tema cultural. Y esa es la conclusión que quiero llegar. Y al ser un tema cultural, no es de fácil resolución, ni mucho menos a nivel temporal. No es solamente sacando, como yo pido hace años, que saquen los militares a la calle, a que apoyen a la policía, porque esto hay que reprimir inmediatamente. Están matando a una persona cada 20 horas y hay un robo cada 6 o 7 minutos. Por supuesto que la represión se necesita urgente porque cada día que pasa perdemos un padre, perdemos una madre, perdemos un hijo, perdemos un trabajador, perdemos un jubilado. Pero acá el tema es apuntar a solucionar definitivamente este problema y la solución pasa por la educación. Y a no ser una profunda revolución educativa, a modo de traer un nuevo José Pedro Varela al Uruguay, esto no va a cambiar, esto va a empeorar. ¿Por qué? Porque al destrozo educativo le siguen consecuencias terribles. La educación, saben ustedes, nos da especialmente 2 herramientas. Una, justamente, herramientas para trabajar. Técnicas para trabajar en la cual nos insertamos en el mercado laboral según nuestras posibilidades o según nuestra vocación. Y lo otro que nos da la educación es valores para convivir. Y además la educación siempre fue, en el Uruguay ballista de otras épocas, el verdadero plan de inclusión que tuvimos los uruguayos. No este plan de la hija de ese Arismendi, que es un plan de compra de conciencia a través de ayudita para que no hagan nada. No es así, no. En la época del Uruguay, cuando el Uruguay fue llamado a la Suiza de América, la educación era el verdadero plan de inclusión y de equidad que teníamos los uruguayos y que posibilitaba, yo soy un ejemplo, que hasta los hijos de las familias más humildes pudiéramos salir adelante en la vida gracias a la herramienta, el arma de la educación.
porque nos daba herramientas justamente para trabajar y valores para convivir. Eso se destrozó. Vean ustedes que hoy los hijos de las familias más humildes, que no deberían faltar a una sola hora de clase en el liceo, hay un 96% de abandono del liceo. ¿Escucharon bien la cifra? 96 de cada 100 gurises de familias humildes abandonan el liceo. ¿Y qué se les puede pedir a esos gurises? ¿Qué va a ser de la vida de esos gurises cuando tengan 18 o 20 años? Por supuesto, si no tienen herramientas para trabajar ni valores para convivir. Y van a ser drogadictos, y van a ser criminales, y van a ser depresivos, y van a ser suicidas. No es casualidad que el Uruguay esté primero en el mundo en depresión y en suicidio adolescente. Porque hay que llenar las 24 horas de vida. Y cuando uno no tiene formación ni tiene educación, naturalmente la vida muchas veces se le hace insoportable a una persona. ¿No es así? Mucho más a un joven que necesita muchísimas variantes para sostener su vida en un mundo muy consumista y muy competitivo como es el mundo de hoy, ¿no es así? Bueno, por tanto, el tema de la criminalidad es muy grave porque no es un tema coyuntural. Es un tema a esta altura estructural de la sociedad uruguaya. Necesita urgente una represión. ¿Por qué? Porque los niveles de criminalidad hoy se han disparado a un nivel que matan más de una persona por día. Pero si queremos que esto cambie, no nosotros, porque nosotros no vamos a ver ese cambio, por lo menos gente de mi edad, pero para que nuestros hijos puedan vivir en un Uruguay en paz, el cambio tiene que venir por el proceso educativo. Sinceramente, si ustedes me preguntan a mí, no veo con ilusión eso, porque sé quiénes son los que mandan, sé quiénes son los que manejan los gremios de la educación, y sé, además, que aquellos que deberían dar la pelea, que son los integrantes de los partidos tradicionales, no la han dado antes y tampoco la están dando ahora. Pero por lo menos hay una iniciativa de esta reforma educativa, de la Constitución, para dar una pelea por la represión de esa situación, no por cambiar la base de eso que está en la educación. Así que, bueno, por un lado, estoy muy preocupado porque todos estamos en riesgo real de ser asesinados, lo digo como estadístico, con un robo cada 7 u 8 minutos todos vamos a ser robados. Yo he sido robado ya varias veces, seguramente usted que me está mirando también. Y con un asesinato cada 19 horas, todos tenemos riesgo real de ser asesinados o de conocer algún ser querido o algún ser conocido que haya sido asesinado. Eso es terrible, vivir con esa sensación de temor permanente en un país que nos cobra de los impuestos más altos del mundo y que francamente no merecemos tener este tipo de vida, ¿no? La respuesta de Vázquez a la iniciativa, porque fue una respuesta de Vázquez a la iniciativa de Larrañaga, ¿en qué puede redundar políticamente en el país? Bueno, yo no le creo nada a Vázquez, lo considero un mitómano, un mentiroso, un cínico, para decirlo en términos técnicos. Es un hombre que basó su vida política en mentiras y en falsas promesas. Es un hombre que en la época de la dictadura era un gran colaborador de la dictadura militar, se hizo rico con la dictadura militar, ocupó cargos muy altos en la dictadura militar. En 1981 hasta le mandó un telegrama de felicitaciones al dictador Gregorio Álvarez, justamente porque lo habían nombrado dictador. Luego no apoyó las iniciativas populares de la década del 80. Cuando fue intendente nos prometió a todos que en 30 días iba a solucionar el problema de la basura, nunca sucedió. Después, cuando fue presidente, nos prometió que iba a terminar con todas las grandes jodas del Estado, como los autos oficiales, como los teléfonos celulares en el Estado, como el costo del Estado, que iba a hacer reformas en beneficio de la gente, y todo por el contrario. Nunca hubieron tantos autos oficiales, nunca hubieron tantos teléfonos, nunca costó tanto el Estado, nunca tuvimos tanta deuda externa. Llegó a decir hace poco, recuerdan ustedes, que no veía indigentes en la calle de Montevideo y no andamos por calle de Montevideo que no haya algún indigente o gente pidiendo plata. Por lo tanto, lo que diga Vázquez a favor o en contra, yo no le creo. Él es gran parte del problema de inseguridad, entre otros, que vive el país, y por tanto yo creo que la solución sería que Vázquez termine su gobierno de la forma menos mala posible y desaparezca en los anales de la historia, y que por favor venga alguien que se anime a encarar los problemas reales del Uruguay, porque no es el caso de Vázquez, ¿no? Él quería ser recordado, y él lo dijo, que quería ser parte de la historia del Uruguay. ¿De qué parte de la historia va a ser? Bueno, desde una perspectiva electoral, sin duda, porque junto con Julio María Sanguinetti son los únicos dos presidentes electos popularmente para el cargo, porque los otros que hubieron fueron de manera indirecta, como José Báez Ordóñez, por ejemplo. Desde ese lugar sí. Ahora, desde el lugar de los logros, no veo qué. Va a ser el presidente que va a dejar al país con la mayor deuda externa de la historia. Va a ser el presidente que va a dejar al Estado con el mayor costo, con el mayor déficit fiscal. Ni en la época de la crisis de Valle tuvimos tanto déficit fiscal, con la mayor cantidad de funcionarios de la historia, ¿no? Con la mayor
inseguridad, con la mayor cantidad de asesinados por año, con la mayor cantidad de crímenes por año, con la mayor cantidad de rapiñas por año. Es decir, en cuanto a cosas positivas no creo que nadie lo recuerde bien a Vázquez. En cuanto a cosas negativas, sí, en eso va a ser historia, porque seguramente lo que va a dejar junto con lo que le dejó su correligionario Mujica va a ser de lo peor en las páginas de la historia de los libros del futuro, ¿no? Ante la salida ahora de Sanguinetti nuevamente al ruedo, Mujica justamente salió a pelearla y dijo que podía ser uno de los candidatos del Frente Amplio. Sí, yo creo que a Mujica lo va a obligar lo que él mismo llama la barra, ¿no? Porque tiene muchos privilegios para defender, es mucho dinero que hay en juego y además Mujica sabe, no tanto Mujica que ya está cerca del fin de su vida biológica, pero los que vienen detrás Mujica, que el cambio de signo en el gobierno puede traer aparejado las investigaciones de hechos que son muy graves y que son muy sospechosos de corrupción. Por algo todo el Frente Amplio votó en contra de la investigadora de aire fresco de los negocios con Venezuela. Por algo el gobierno de uruguayo nunca vota nada contra Venezuela. ¿Por qué no vota nada contra Venezuela? Bueno, no vota nada contra Venezuela porque hay muchos integrantes del gobierno y del Frente Amplio que han hecho pingües negocios con el régimen venezolano y no quieren saber nada que el pueblo se entere. Esto es un dato de la realidad. Y es de pensar que mañana, si viene un partido diferente, estas cosas pueden surgir a luz. Por lo tanto, el MPP, el único que le puede salvar la petiza es Mujica, ninguno más. ¿Qué otro candidato va a tener el MPP? ¿Bonomi? Por favor. No, bueno, por tanto, la presión que debe sufrir Mujica para tirarse al ruedo a pelear la interna frente amplista debe ser enorme. Yo de todas maneras creo, como encuestador, que ya la época de Mujica pasó en el Frente Amplio y me parece que si va a una interna con Daniel Martínez, pierde y pierde bien contra el intendente de Montevideo. No porque el intendente de Montevideo sea gran cosa, es pésima la gestión de Martínez, pero tiene un marketing muy grande y la parte del frente con instinto de sobrevivencia sabe que lo tiene que impulsar a Martínez porque si lo ponen a Mujica es como poner a Sendik. Más o menos tanto ¿no? En el mismo grupo. Sería algo bastante malo para el Frente Amplio y bajaría muchísimo las esperanzas del Frente de ganar las elecciones. De ahí que creo que Mujica va a tener que dar la pelea, pero no le veo grandes proyecciones en la interna del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque me parece que hoy por hoy la mayoría de la estructura del Frente ya no quiere a alguien como Mujica como candidato a presidente. La imagen que dejó fue muy mala, ya hay una concepción general que la mayor parte, todo el desastre de los gobiernos del Frente estuvieron en los 5 años de Mujica. Les doy algún dato, simplemente, ya que tú me citaste, Gabriel, el caso de Diego, perdón, el caso de Sanguinetti. Los 5 años de Mujica en la presidencia 2010-2015, escuchen esto, le costó al país 77.000 millones de dólares. Y la suma de los presupuestos de los 5 años de Mujica sumaron 77.000 millones de dólares. Se hicieron 9 liceos y 2.700 viviendas. El mismo periodo de tiempo de Sanguinetti entre el 95 y el 2000 le costó al país 14.000 millones de dólares. Compárenlo con los 77.000 de Mujica, ¿no es así? Es decir, que los 5 años de Sanguinetti costó lo mismo que un solo año de Mujica. Sin embargo, se hicieron 21 liceos y 51.000 viviendas. Vean la diferencia, ¿no? Por tanto, creo que si hay un debate alguna vez entre Sanguinetti y Mujica, me parece que Sanguinetti tiene mucho más cosas para ofrecer en ese debate de lo que podría ofrecer Mujica, ¿no? Le vuelvo al tema de la inseguridad, justamente por la campaña, que se juntan firmas en la campaña con Larrañaga a la cabeza. Hubo como un quiebre dentro del Partido Nacional, a pesar de que ayer el candidato Lacalle Pou volvió a correrse un poquitito hacia el lado de Larrañaga. ¿Cómo es la interna del Partido Nacional? Es directamente relacionada con este tema. Bueno, yo creo que Larrañaga descubrió petróleo con este tema. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una encuesta en septiembre del año pasado, entre otras cosas investigamos el tema de la inseguridad y nos dio que la población que vive en el área metropolitana se encuentra insegura en un 81%. Es una cifra impresionante. Y en el resto del país alcanza el 73%. Y la gente está desesperada y no ve soluciones, ¿no? Tiene temor hasta de salir a trabajar. Y que, por lo menos dentro del ambiente político, que hoy por hoy tiene una fuerte desilusión de la gente en el trabajo de los políticos y la democracia, salga alguien impulsando una reforma constitucional para darle apoyatura jurídica a que un contingente especializado de militares apoye el trabajo policial para, como te decía,
momentos antes de la entrevista, ayude a reprimir una criminalidad que hoy está totalmente desbocada, incontrolable, desembosada en Uruguay estos tiempos, me parece que, bueno, prácticamente nadie en su sano juicio está en contra de esto. Por lo menos de la gente que sufre esta injusticia. Claro que, como Larrañaga a su vez va a pelear la interna del Partido Nacional, y de golpe faltando tan solo un año, como falta ahora, en los primeros días de junio del año que viene se hace la interna, uno de los principales contendores gana un enorme prestigio y reconocimiento en la gente, pero además, Diego, no solamente gana prestigio por llevar adelante una iniciativa muy popular, sino que encima pone a militar a toda su estructura en todo el país, justamente a un año de... para Larrañaga es un movimiento fantástico a nivel político este. Por un lado porque genera una amplia aceptación de lo que está haciendo, y por otro lado porque pone a militar su estructura para una elección que, como las internas, no son obligatorias, son elecciones de estructura. Y poner ya un año antes a la estructura militando es una cosa fantástica. Naturalmente esto descolocó a sus rivales en la interna, especialmente a la calle Pou, ¿no? Bueno, provocó una reacción al comienzo más o menos, yo diría, desubicada de la calle Pou, su principal rival, que dijo en el Parlamento que iba a firmar y luego dijo que no iba a firmar. Seguramente luego, pensándolo bien, se dio cuenta que no te puedes poner ante una ola inmensa que viene a nivel popular, y si no la vas a acompañar, por lo menos dejarla pasar al costado, pero ponerte enfrente no es una buena estrategia. Me lo dices tú, que él ahora dijo que, bueno, que todas las iniciativas tendientes a pelear contra la inseguridad son buenas. Yo creo que esa sí es una reflexión esperable de un líder como es la calle Pou. Aquella otra que salió media introspectiva, queriendo negar esto y que no voy a firmar, me pareció más una actitud de alguien que está embroncado porque su rival la verdad que la está haciendo bien, que de una persona que reflexione que frente a este tipo de cosas no te puedes poner enfrente porque te pasa por arriba, ¿no? La incursión, lo último le voy a preguntar, la incursión de Talvi en la política. Sí. Casi seguramente va a ser candidato dentro del Partido Colorado, y el Partido Colorado es una opción fuerte para unirse junto con el Partido Nacional al momento del balotaje. ¿Qué le puede traer al Partido Colorado? Bueno, lo mismo la lío con la pregunta que hiciste de Sanguinetti. En el caso de Sanguinetti ya estás hablando de una figura de muchísimo prestigio, 2 veces presidente, que más allá de la campaña de desprestigio que le hizo especialmente Frente Amplio, ha recuperado mucho prestigio. La gente está rescatando muchas cosas de los gobiernos de Sanguinetti y Jorge Valle, ¿no es así? Y creo que ha sido muy bueno para el Partido Colorado la salida de un hombre de tanta sapiencia, además, al ruedo. A eso se le suma lo de Talvi, que naturalmente en ambientes que lo conocemos a Talvi, es un hombre muy sólido en la economía, muy sólido en sus propuestas educativas, además apoya algunas iniciativas que están dando mucho resultado, como los colegios en zonas muy carenciadas y problemáticas de Montevideo, como el Impulso, por ejemplo. Por tanto, creo que lo de tanto de uno como de otro son muy buenas cosas, mucho más para un partido colorado que tiene un piso de un 10% de electores nada más. No es así, un partido que fue el partido más grande de la historia, como la promocionaba Pedro Bordaberry. En el caso de Talvi, todo hace indicar que después del Mundial, allá por agosto, va a ser el lanzamiento oficial de su candidatura, y ya tiene una apoyatura en el actual secretario general del Partido Colorado, el diputado Adrián Peña, y lo que queda de una parte de la estructura que acompañó a Bordaberry en Vamos Uruguay. Es importante eso para un hombre que no tiene estructura política y que tan solo tiene imagen. Ya tener una estructura básica para trabajar es importante. ¿Por qué? Porque se vienen las internas y tiene que pelear en una elección de estructura, que no es una elección de opinión, como son las internas. Creo que Talvi le puede dejar muy buena cosa al Partido Colorado, puede generar una interna interesante con el senador Amorín. No sé Sanguinetti finalmente qué va a hacer. Él hasta ahora dice que quiere encabezar una línea al Senado, pero en un diálogo que tuve hace unos días atrás con él, me dijo que es impresionante como de todos lados lo convocan para que sea él el candidato a pelear la interna colorada, y es obvio que iba a pasar eso. Finalmente Sanguinetti cederá al pedido y la presión de dirigentes de todos lados, o se mantendrá en la suya de que quiere ser candidato al Senado. Porque además uno dice una figura del tamaño de Sanguinetti, ¿detrás de quién va a ir? ¿Quién va a ser el precandidato a presidente de Sanguinetti? Es muy complejo eso, ¿no? Hoy por hoy uno ve que hay líneas definidas. Una línea con Amorín Valle, que hoy por hoy sería la mayoritaria del Partido Colorado en este contexto. Una detrás de Tabaré Viera, otra de Amado. Pero la pregunta es, Talvi, ¿cómo se va a meter en esa interna? Sin duda que va a polarizar esa interna, Talvi, no tengo ningún tipo de duda. Y Sanguinetti, ese es el otro misterio a resolver en la interna colorada. En cualquier caso, tanto con uno como con otro, tanto con uno y otro,
sin duda que el Partido Colorado va a ganar varios puntos más en la intención de voto que hoy tiene y que le va a posibilitar, si hay un cambio político partidario en el gobierno, cogobernar con el Partido Nacional, ¿no? Fernando Amado, la figura de Fernando Amado, ¿le suma o le resta al Partido Colorado? Sí, a veces me pregunto a qué aspira Fernando Amado, porque en un partido que está pasando por situaciones casi dramáticas, su peor momento en la historia, un 10%, criticar siempre adentro, no veo cuál es la estrategia, digo, es ayudar a golpearlo. Si vos decís, estoy en un partido que tengo un 10%, ergo, el resto del electorado es un 90%, tengo que ir a pescar afuera. Y hoy pescar afuera significa criticar la acción de gobierno, que es espantosa. Sospechosa y casualmente, Amado nunca critica al gobierno, por el contrario, siempre que pueda apoya iniciativas del gobierno, y siempre critica dentro del Partido Colorado, siempre critica cualquier acuerdo que se haga con el Partido Nacional. Cuando salen a Sanguinetti con una total falta de respeto, dice siento olor a naftalina en el aire, creo que eso es una total falta de respeto hacia un hombre que gobernó 10 años el país y que hizo el cambio en paz y generó muchas cosas positivas. La verdad, al comienzo yo lo veía con cierta simpatía la pelea de él, pero luego, viendo el derrotero que está llevando, me pregunto hacia dónde va Amado. Muchos amigos me dicen que va hacia el Frente Amplio. ¿Será? La última pregunta ahora sí. Justamente hablando del Frente Amplio, ¿cuál es la realidad hoy y cómo está parado hoy si hoy fuera la elección? Si hoy fuera la elección, ¿el Frente Amplio pierde? Perdería la elección, sí. Si fuera hoy, perdería, sin duda. Hoy a nosotros nos dio la última encuesta de abril, recuerdo, tiene un poco más de un mes. Partido Nacional 28, Frente Amplio 26. Recuerden que el Frente votó 47.7 en el 2014. Quiere decir que hoy ha perdido 20 puntos, o por lo menos no tiene la intención de voto, 20 puntos que logró en octubre del año 2014. Está claro que la gestión la intención de voto del Frente y su futuro político está anclado en la gestión del presidente Vázquez y su gobierno. Hoy Vázquez tiene 24 o 25% de aprobación de gestión y el Frente tiene 26%. Son números que están enganchados. Y uno no veo por dónde el gobierno va a rescatar gestión en la opinión pública. Francamente no veo por dónde, porque todos los factores objetivos están en contra del gobierno. La inseguridad, el tema económico, el desempleo es cada vez mayor, el costo de vida es altísimo, el peso de los impuestos, para cómo el MPP quiere meter más impuestos todavía, ¿no? El rechazo a las organizaciones que son pro gobierno, como el PCNT, que tiene un fuerte rechazo también en la opinión pública. Es decir, le queda muy poco tiempo al gobierno, uno ve que está como navegando nada más hasta el final sin querer mover mucho las olas. Por lo tanto, si el gobierno no tiene un impulso para recuperar su imagen, no veo por dónde el Frente va a recuperar intención de voto. De todas maneras, por arrastre y por apego, yo creo que el Frente va a andar en torno al 40% en la próxima elección, ahí 37, 40%. Lejísimo va a estar de las mayorías parlamentarias de las 3 elecciones anteriores. Pero además, no solamente eso, ¿de dónde va a sacar 10 puntos en segunda vuelta para ganar? Esa es la pregunta que nos hacemos. El Frente va a perder votos por izquierda con la Unidad Popular, que va a crecer, sin duda alguna va a ganar por lo menos un senador. Pero no creo que esos votos que pierda por izquierda luego los recuperen en el balotaje, o por lo menos de un 100%. Acá el secreto es cuánto vota el Partido Colorado. A los blancos, según el candidato, si es un candidato de centro, izquierda, tipo los wilsonistas, yo que sé, a Lola Rañaga, el Partido Nacional vota en el techo de sus posibilidades. El techo sería hoy por hoy un 36% por ahí. Si el candidato es de derecha, o por lo menos la gente lo identifica en esa familia ideológica, tipo la calle Pou, vota en el piso. Siempre pasa eso con los blancos, ¿no? Y se mueven en un rango de 30, 35, 36. Si el candidato es la Rañaga, vota 36, si el candidato es la calle, vota en torno al 30. Puede ser decisivo eso, pero ahí dependerá de cuánto vote el Partido Colorado, ¿no? Yo creo que un Partido Colorado, si le da por lo menos un 15%, no tiene manera en los blancos de perder en segunda vuelta. ¿La calle Pou va a ser candidato a vicepresidente si en el caso de que la Rañaga le gane? Sería una cosa muy extraña en política, ¿no? Que desde una elección para otra un partido cambie, tipo un enroque de candidatos, el que era vicepresidente pase de candidato a presidente y el de presidente a vicepresidente. La Rañaga tuvo gestos muy, hay que reconocerle a la Rañaga eso, muy pro partido, de una gran grandeza en ese sentido, que perdió las internas con el padre en la calle Pou y luego con el hijo y aceptó ser el candidato a vicepresidente.
Hay que ver si la calle Pou tiene esa grandeza en el caso de perder la interna y acompañar a Larrañaga. Yo creo que eso sería lo mejor siempre, que el grupo mayoritario ponga obviamente candidato a presidente y el grupo que sale segundo ponga el vicepresidente en su mejor figura. Me parece que es lo mejor que puede tener un partido, ¿no es así? Si la calle Pou eso lo asume, no sé, nunca, hasta ahora no he conocido a nadie que le haya hecho esa pregunta, y si se lo hizo no conozco qué respuesta dio.